Desde este momento llega a usted el programa más esperado en El Salvador y el mundo. Siempre existirán dos versiones de la verdad. Un análisis periodístico bajo la responsabilidad del periodista Jorge Hernández. Buenas noches a toda nuestra amable audiencia que siempre está pendiente de nuestro programa. Ahora pues tenemos un poquito de interferencia porque las fiestas patronales se están celebrando y yo estoy prácticamente a menos quizás de una cuadra donde está todo el equipaje que han montado las fiestas en las actividades, la disco y todo eso, y es un tremendo aparatos que tienen y ese sonido quierase o no se escucha, así es de que las disculpas por ese inconveniente, pero vamos a tratar de analizar el tema. Hoy tenemos como invitado a nuestro amigo prácticamente desde el otro mundo o del viejo mundo, a nuestro invitado Koldo Salazar, periodista Koldo Salazar López, analista de varios temas a nivel mundial, y hoy lo tenemos para analizar el tema de Israel y Palestina. Sea bienvenido, colega, y es el tiempo de nuestra parte. Sea bienvenido a nuestro programa. Muchísimas gracias por permitirme, pues tener esta palestra, ¿no? Donde poder, responder a vuestras preguntas y también solventar vuestras dudas. Exactamente, muchas gracias, colega. En primer lugar, quizás vamos a entrar porque solo tenemos 20 minutos con usted y lo vamos a aprovechar. En primer lugar, hoy vamos a estar analizando la guerra entre Israel y Palestina, o Palestina o Israel, como nosotros le queramos llamar. Estamos prácticamente sorprendidos, Koldo, desde este país, desde el otro lado del continente, ha sorprendido un ataque, podemos llamarle audaz, que Palestina llevó en contra de Israel en momentos que no esperaba. Hay que ser claros, en este momento tal vez Israel no esperaba un tipo de ataque de esto, pero la pregunta en este momento es, Koldo, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que ha pasado entre estos momentos difíciles que está viviendo Israel por los ataques de Palestina? ¿Cómo considera usted este ataque que realizó Palestina a Israel hoy en la madrugada? Bueno, ante todo, haciendo un ejercicio importante de obtención de datos, me gustaría dejar claro que estamos hablando de una realidad geopolítica y hay que dejar fuera la ética, hay que dejar fuera la moral y hay que dejar fuera también las filias y las fobias. Es decir, el peor enemigo de un analista es su propia ideología política. Por lo tanto, yo entiendo que en nuestros seguidores pues habrá gente pro-palestina y habrá gente sionista, ¿no? Yo lo respeto totalmente y bueno, más allá de esto me gustaría centrarme exclusivamente en lo relacionado tácticamente a esta guerra. Hemos estado acostumbrados durante muchísimos años a que Israel no se haya planteado un escenario de guerra desde el año 2006, cuando se produjeron los incidentes en el sur del Líbano, norte de Israel, que provocó la guerra con Hezbollah. En el escenario del Líbano. No fue una guerra contra el ejército libanés, aunque el ejército libanés obviamente respondió, sino fue una guerra contra una estructura paramilitar que existía en el Líbano. Bien. Lo que se ha planteado siempre desde Gaza ha sido una serie, siempre el guión ha sido siempre más o menos el mismo, con variaciones en intensidad, con variaciones en duración, con variaciones en el casus belli, pero más o menos siempre ha sido el mismo. Hay una serie de tensiones, hay una serie de acciones que realiza Israel, aumento de asentamientos, refuerzo del cerco militar o bloqueo extra, porque ya están bloqueados, pero bueno, refuerza y endurece el bloqueo contra Gaza. Y Gaza responde pues lanzando cohetes.
Cohetes que son normalmente caseros, cohetes que son de muy mala calidad, que golpean en territorio israelí, que de vez en cuando golpean en una ciudad y que de muy de vez en cuando golpean en una casa y provoca algún muerto, ¿no? Normalmente siempre caen en medio del desierto, cae cerca de las localizaciones, ¿no? En lugares como Sderot, con lugares como Kerem Shalom, etc. Sin embargo, lo que se nos plantea en este caso es algo completamente diferente. O sea, esto rebasa por completo todo lo que hemos estado acostumbrados a ver. Es decir, en este caso, el ataque con misiles no ha sido para provocar una respuesta de Israel o como represalia por, como ya he dicho antes, Israel aumenta la construcción de colonias, aumenta los asentamientos o endurece el cerco a Gaza. No, en este caso, el lanzamiento de misiles ha sido para crear una cortina estratégica que permitiera a sus unidades terrestres penetrar en territorio israelí. Es decir, un ataque coordinado. ¿Qué implica esta coordinación? Implica que, en primer lugar, para tener una coordinación necesitas información. Y esa información tiene que ser tratada para convertirla en inteligencia. Y a través de esa información y esa inteligencia estás señalando objetivos. Objetivos terrestres, estratégicos, bases militares, asentamientos civiles, infraestructuras. Han atacado centrales eléctricas, han atacado centrales de transformación eléctrica, que las hay a las afueras de todas las ciudades del mundo para que podamos tener electricidad y, por ejemplo, hacer estas llamadas. Incluso han realizado seguimientos a personas. O sea, un general israelí, Nimrod Aloni, ha sido capturado en su casa. Luego, aparte de esa planificación, ha existido también una planificación táctica, militar y estratégica basada no tanto en generar el máximo número de muertos civiles posibles, obviamente y militares también, en las refriegas para lograr ampliar territorio, sino también existe un plan estratégico y logístico para trasladar prisioneros desde los enclaves israelíes y llevarlos a Gaza, con dos objetivos. Primero, establecer escudos humanos que intente compensar y anular la Fuerza Aérea israelí, de tal manera que si hay ciudadanos israelíes, entre ellos un general, hablamos de niños, ancianos, adultos, incluso turistas, están situados en edificios oficiales, eso hace que por las leyes de la guerra, pero también por la autocontención del ejército israelí, pues no arrasen Gaza, sino que se dediquen, obviamente tengan que dar un paso atrás y contenerse. Al mismo tiempo también, estamos muy equivocados, el posicionamiento de escudos humanos es un crimen de guerra hacia al que pone los escudos humanos, no el que ataca. Porque quien ataca puede aducir: yo he establecido negociaciones, yo he establecido pasillos humanitarios, yo tengo que continuar con el correcto desarrollo de mis operaciones militares, realizando el menor daño posible. Obviamente, no voy a lanzar el proyectil donde sé dónde están los escudos humanos. Para destruir ese enclave, intentaré realizar el menor daño posible y intentar aumentar en las máximas probabilidades posibles la supervivencia de esos escudos humanos. Obviamente, eso es muy relativo y más dentro de un contexto de guerra. Pero eso se hace así. Luego, normalmente, estas personas mueren. Por desgracia, mueren. Eso lo hemos visto en Siria cuando lo hacía el Estado Islámico. Y eso no era culpa, por ejemplo, del ejército sirio, ni es culpa ahora si lo hace del ejército israelí. Eso, la culpa recae porque es una acción típica, antijurídica, culpable y punible, perseguible por los tribunales internacionales, el realizar esto. Pero es por parte del quien pone en este caso sería Hamas, la organización terrorista Hamas, los que pone ahí a estos escudos humanos. Primera razón. Segunda razón, negociaciones. A la hora de negociar la paz, tienes una baza que los israelíes no tienen. Porque no solamente están intercambiando prisioneros de guerra, también civiles. Y eso también sirve para presionar políticamente al gobierno que esté en ese momento en Israel, que es el gobierno de Benjamín Netanyahu. Por lo tanto, implica una planificación estratégica para lograr objetivos. El objetivo no está claro. Supuestamente es liberar Palestina. Bueno, ese es un objetivo que es inalcanzable por parte de Israel, de Gaza. Porque obviamente, para realizar una campaña militar de esta clase tienes que tener un número de combatientes, tienes que tener un número de reserva de combatientes, tienes que tener un número de reservas económicas y financieras
porque las guerras no son baratas, tienes que tener una reserva de divisas, tienes que tener una reserva de recursos, o sea, tienes que tener una serie de reservas que Gaza no tiene. O sea, Gaza está jugando al home ground. O sea, a realizar el mayor golpe posible para intentar lograr conseguir algo. El objetivo estratégico, para mí, bajo mi punto de vista, el objetivo estratégico no responde a los intereses palestinos, ni siquiera responde al interés de Hamás, que es un interés más espurio, más metafísico o más idealista, que es la liberación completa de Palestina. Realmente, para mí, el objetivo estratégico es que Hamás logra situarse como una avanzadilla, como el líder total de la resistencia palestina, y con estas acciones otros actores regionales, Irán o Hezbollah, logran tener un aliado fiable y capaz de realizar unas operaciones espectaculares que a ellos también les rindan cuentas. Es decir, Hezbollah e Irán sacuden el árbol y las naranjas que caigan se las reparten entre los distintos actores del lado palestino. Esa es la primera parte. Tácticamente, obviamente, el diseño táctico responde, obviamente, táctico me refiero a la comunidad de inteligencia. O sea, estamos hablando de que han sido capaces de acumular combatientes, de acumular recursos, de acumular vehículos, de realizar una planificación, de contar con apoyos extranjeros, de contar con instructores extranjeros. Y los 3 servicios secretos israelíes no lo han visto. Ni el Mossad israelí, ni el Amán, que es el servicio secreto militar israelí, ni el Shin Bet, que es el servicio secreto que se encarga precisamente de controlar las amenazas terroristas dentro del territorio palestino, de Gaza y de Cisjordania. Ninguno de los 3 servicios de inteligencia lo han visto. Nadie se lo esperaba. Es decir, lo que está pasando ahora mismo en Israel, en el sur de Israel, en Gaza, en toda la zona palestina, es un resultado directo de toda la política llevada a cabo, de alianzas, de asentamiento de recursos humanos. Cuando me refiero a recursos humanos, me refiero a combatientes, líderes políticos, líderes de opinión, líderes militares, líderes económicos, sembrados por Irán en países como Irak, en países como Siria, en países como Líbano, en países como Yemen, y ha tejido una red. Esa red, obviamente, ¿dónde desemboca? Desemboca ahí. Ha desembocado ahí. Por lo tanto, tácticamente, esto es una operación que ni de, vamos, pero ni de cerca se le hubiera ocurrido y hubieran sido ni siquiera por sí mismos capaces de llevarlo jamás. Jamás no hubiera sido capaz de llevarlo. Y eso me lleva también a sospechar que en estos últimos 2 años, 2021, 2022, que han habido pequeñas escaramuzas, pequeñas refriegas de muy baja intensidad, como lo que pasó lo del campo de refugiados de Jenin hace unos meses, me hace pensar de que realmente eso han sido trampas que le han ido haciendo los palestinos, la comunidad de inteligencia de Hamás, a través de confianza. Ten en cuenta de que hay muchísimos palestinos en Cisjordania, pero es que también hay muchos árabes, musulmanes, que son israelíes. Con que haya uno por mezquita que sea un informante de los servicios secretos de Hamás, que los tiene, o que forme parte de esa red de información e inteligencia, ya tiene capacidad de generar de obtener mucha información. Y toda esa información ya luego la vas tratando y la conviertes en informes. Y esos informes los vas moviendo. ¿Qué es lo que significa? Eso significa que todos estos elementos, todas estas provocaciones han servido precisamente para cogerle un traje a medida y conocer cómo actúa Israel. Y desviar la atención de Israel. De tal manera que Israel estaba atento a lo que pasaba en Jenin, lo que pasaba con la intifada de los cuchillos, lo que pasaba con los 4 cohetes que caían de Gaza, lo que pasaba con no sé qué. Pero detrás de todo ese escenario, se estaba generando toda una campaña, toda una proyección, que para mí esta operación puede llevar planeada más de 12 meses. Ok, el tiempo se nos está terminando, solo eran 20 minutos que nos pidió Koldo. Yo tengo 2 preguntas y se las voy a hacer de una sola vez para que usted las pueda responder y finalizamos. Si necesitamos un par de minutos más, no te preocupes. Ok, la pregunta segunda que le voy a hacer es, Koldo, ¿falló entonces la inteligencia de Israel teniendo una alta red de informantes
como le decimos en nuestro medio, una red de espionajes que le informaban a Israel. ¿Ha fallado esto, Koldo? ¿Qué habrá pasado para que le haya fallado la inteligencia? Ha fallado todo. Es decir, ha fallado la inteligencia, o sea, la obtención de inteligencia, o sea, la inteligencia, lo que llamamos inteligencia es el tratamiento de la información. O sea, lo importante es la captación de la información y se capta de muchas maneras. Por ejemplo, una de ellas es, como en español, que se dice SIGINT, que es la inteligencia de sonidos, o sea, la inteligencia a través de pinchar los teléfonos, de grabación y de conversaciones. Luego está también el OSINT, que es lo que se llama OSINT, SOCMINT, que son la inteligencia de fuentes abiertas de redes sociales. Luego están la inteligencia humana, el UMINT. ¿Cuál es la curiosidad? No ha habido ni una sola filtración, o sea, ninguna fuente humana de Israel implantada en Cisjordania ni en Gaza les ha dicho nada. Pero es que ni siquiera han captado ninguna información a través de la captación de señales, o sea, el SIGINT. Ni a través de correos electrónicos, ni de correos cifrados, ni de llamada de teléfono, nada. Ni siquiera a través del pirateo, ¿no? y del hackeo de las cuentas sociales y de esta gente. Pero es que tampoco ha habido ni siquiera una filtración pública. O sea, no ha habido absolutamente nada. Y eso me hace pensar lo siguiente. Uno, la operación se ha llevado a cabo desde fuera de o sea, todo lo que la planificación que hablábamos antes, planificación estratégica y la ejecución táctica, la planificación de la ejecución táctica se ha hecho fuera del círculo político y del círculo de inteligencia de Hamás. O sea, Hamás ha hecho un encargo, se lo han diseñado y se lo han entregado poco antes de realizar la operación. De tal manera que Hamás solamente tenía que coger el informe de inteligencia, reunir sus propios recursos y realizar el ataque. Sin tiempo suficiente para que se filtrara a través de sus espías, a través de conversaciones, para que no se pudiera detectar nada. Esa es una. O realmente todos esos asesores que han asesorado a Hamás, que vendrían de Líbano, que vendrían de Siria, que vendrían de Irak, que vendrían de Irán, realmente han sido capaces de realizar dos cosas. Uno, detectar todo lo que es la red de espionaje digital, o sea, el OSINT, el SOCMINT, el SIGINT, todas estas cosas, el IMINT, la inteligencia de imágenes, y han detectado la red de inteligencia humana. ¿Y qué es lo que han hecho? No los han cazado, porque eso, obviamente, si empiezan a caer las fuentes humanas de Israel, obviamente los israelíes sospecharían que hay algo, sino que simplemente la han aislado. Es decir, le han entregado información falsa. Es decir, todo está muy bien, aquí hay mucha pobreza, aquí hay tensiones internas y tal y cual, y los israelíes pues, se han ido creyendo esa información porque ha sido aislada. Y el flujo de información para esta operación ha sido dentro de un círculo cerrado y sin filtraciones. Tan inteligente que han sido capaces de mover todos estos recursos militares y todos estos efectivos, toda esta munición y todas estas unidades sin que Israel se diera cuenta. O sea, un ataque relámpago. Entonces, es un fallo para la comunidad de inteligencia, pero no solamente es un fallo para la comunidad de inteligencia. Ojo, es un reto que ahora tienen que plantearse los servicios de inteligencia israelíes. Es decir, cómo nos han podido crear posiblemente un nuevo núcleo dentro de los servicios secretos de Hamás con colaboración externa que no esté todavía penetrada ni infiltrada por nosotros. Por lo tanto, esas comunicaciones por ahora son seguras y pueden hacer lo que quieran y decir lo que quieran, que el Mossad, ni el Shin Bet, ni el Amán los va a detectar. Porque encima las redes antiguas han sido aisladas. Y probablemente esas redes antiguas, esos chivatos, como se dice en España, esos traidores y tal igual que dan información a Israel, probablemente no sean ni siquiera ejecutados, sino que sigan formando parte de una red periférica que genere información, que siga generando información falsa. Y ahora tienen que ser los servicios secretos israelíes los que tengan que ir separando la paja del trigo para ver qué fuentes ya no les sirven. Y, digamos, pasar a una segunda actividad, jubilarlos y listo. Y ya luego sí vendrán represalias, seguramente, cuando ya estén fuera de todo eso. Pero ahora mismo la cuestión es esa. Entonces,
¿Quién tiene ahora mismo que realmente sobre quién va a caer la gran responsabilidad? Los servicios de inteligencia. De la misma manera que la guerra del 2006, que se llevó a cabo por las presiones del ejército y el Mossad, dirigido en aquel momento por Moshe Dayan, perdón, Meir Dagan, no Moshe Dayan era otro, el del parche. Meir Dagan se negó y dijo, no vayamos a la guerra del Líbano porque Hezbollah es muy fuerte y nos van a derrotar. Y fueron derrotados en el 2006. ¿A quién se juzgó? Por incompetencia, por avaricia, por ser incapaces de evaluar la situación de forma militar. Se juzgó al ejército, pero al Mossad no. Pues en este caso va a ser al revés. En este caso el ejército se está comportando de una manera ejemplar, liberando territorios y peleando contra este grupo, contra esta invasión, y por lo tanto ellos tienen ahora mismo la posición que tenía el Mossad en el 2006, y el Mossad ahora tiene la posición que tenía el ejército en el 2006. Es decir, son ellos los que están cuestionados ahora. Ahora, claro, que se tienen que replantear todo, no solamente en Cisjordania, sino en todo el Oriente Medio, en todas sus redes. Nadie ha escuchado nada en el Líbano. O sea, estamos hablando de una operación muy fuerte. Estamos hablando de una planificación táctica, estamos hablando de una firma que no es una firma de Hamas, o sea, una firma de Irán, es una firma que recuerda mucho a la brigada Al-Quds, que recuerda mucho, o sea, también recuerda mucho las operaciones de Hezbollah en Siria a partir del año 2013, que es cuando se mete, bueno, ya Hezbollah estaba desde el principio, ¿no? Pero oficialmente 2013-2014 es cuando entra en escena, aunque llevaban desde el 2011 ahí. O sea, toda esa experiencia acumulada por Irán, por Hezbollah y por alguna milicia siria, que posiblemente, aunque no lo creo, ¿no? O sea, yo estoy más centrado en la tesis de Irán y Hezbollah, que estén ahí, esa es la firma de ellos. O sea, que no se haya filtrado absolutamente nada, que nadie se le haya ido la lengua, como se dice en España, ni en Líbano, ni en Siria, ni en Irak, ni en Irán, absolutamente nadie, con todas esas estructuras también penetradas. Hombre, es peligroso. Claro que es peligroso. Ahora se tienen que replantear no solamente sus redes de inteligencia en Gaza o en Cisjordania, sino sus redes de inteligencia en todo el Oriente Medio. Una operación tan grande. O sea, más de 5.000 misiles han caído en 24 horas sobre Israel. Eso implica que el tráfico de misiles, o por lo menos si los hacen ellos, si son autosuficientes en la construcción de misiles, esos recursos, ese aumento de recursos, esos pedidos que les llegan de recursos nuevos, no los han detectado. No han detectado un aumento de reclutamiento, no han detectado una mayor especialización de reclutamiento, porque no es lo mismo reclutar a un miliciano, darle un Kalashnikov, enseñarle a andar, a gatear y hacer un cuerpo a tierra, que preparar a tíos de operaciones especiales. Es que lo que estaban moviendo los movimientos de Hamas eran, por un lado, milicianos de toda la vida, pero por otro lado, era gente que se veía muy preparada. O sea, yo he estado en el Líbano, yo he visto todas estas cosas, ¿eh? He estado en el Líbano y he estado en Irán 2 veces. O sea, estas cosas me las conozco ya. Y veo una imagen y se ve cuando una persona sabe y cuando una persona no sabe. Y hay vídeos de milicianos, de terroristas de Hamas, donde se ve que saben lo que están haciendo. Y eso implica, y eso el Mossad no lo ha visto. O sea, no habéis visto que hay gente que se está entrenando de una manera especial. No habéis visto que han habido movimientos de tropas antes. Han tomado varios kibbutz, 2 en las primeras horas. Sderot y Kerem Shalom. En una primera embestida. Eso implica un gran número de efectivos, ¿eh? O sea, que no han visto ninguna... O sea, han estado viendo las manifestaciones cuando se movían a lo mejor 2.000 personas o 500 a los huertos que hay cerca del terraplén donde estaban los soldados israelíes apostados, que iban con banderita, con los niños y se montaban. En realidad era una merienda. Eso sí lo han detectado durante años y han atacado esas concentraciones que eran pacíficas y han sido incapaces de detectar una amenaza real. No 4 tipos con una banderita palestina y al fin y al cabo lo único que van a hacer es chillar o a lo mejor tirarte una piedra, pero sin embargo no han detectado eso. Hombre, eso es un fracaso total de la inteligencia vamos, de la inteligencia del Mossad, de la inteligencia militar y del Shin Bet y de todos. Y obviamente más de una cabeza va a rodar. Ahora bien, en el momento en el que la guerra termine, cuidado porque el Mossad va, o sea, yo te lo tengo muy claro, va a morir mucha gente. Cuando esto termine, cuando termine la guerra, cuando todo se vuelva a la normalidad, yo no quiero saber ahora mismo cómo tienen que estar los cuarteles del Mossad, ni las oficinas de la MAN, ni las oficinas del Shin Bet. Eso tiene que estar, los teléfonos tienen que estar ardiendo. Y ya tienen que estar señalando objetivos. Y en breve, en menos de 6 meses, empezarán a caer objetivos. Y no solamente en Palestina, ¿eh? Van a buscar a gente donde se esconda.
Bien, Coldo, para finalizar y con esta pregunta, pues yo Sí. le finalizo porque no le quiero quitar más tiempo a usted. Al mismo tiempo que se inició la guerra entre Palestina e Israel, la Casa Blanca condenó estos atentados. Sí. Más tarde también el Pentágono de la misma forma condenó los atentados que se estaban realizando, la provocación y este fuego que ha despertado, que ha lanzado Palestina contra Israel. Igualmente fueron condenados por Estados Unidos, pero en general también mandaron un mensaje directo a Israel, en donde le dice Estados Unidos prácticamente que no va a estar solo y le va a proveer de todos los recursos que sea necesario. Esto, ¿qué significa, Coldo? ¿Cómo lee usted esta lectura de la Casa Blanca y del Pentágono enviando este tipo de mensajes también a Israel? Bueno, Estados Unidos, las relaciones entre Estados Unidos e Israel son básicas. O sea, o sea, forman parte ya de lo que es la fauna y lo que es el fondo, el horizonte. En el horizonte de Israel siempre hay una estrella norteamericana, de esa de la banderita, ¿no? De las barreras estrellas. Y en el horizonte estadounidense siempre hay una estrella, que es la estrella de David, también en su horizonte. Es decir, están unidas. Las relaciones entre Washington y Tel Aviv son mucho más fuertes que las de Washington y Londres. Ojo lo que estamos hablando. Es decir, la capacidad que ha tenido Israel de capitalizar a la población judía, que no israelí, porque habrá judíos israelíes y judíos que sean norteamericanos, que sean salvadoreños, españoles, que los hay también, ¿no? Bien. La capacidad que ha tenido Israel de capitalizar a esa población dentro de Estados Unidos y de situarla en grandes puestos de control, no solamente de las finanzas, sino también de la política, de cargos militares y demás, hace que el lobby israelí sea muy potente. Y cuando hablo de lobby no hablo en sentido peyorativo, sino que hablo en una realidad de una comunidad de intereses, ojo, que es mutua, porque durante años también Estados Unidos se ha beneficiado del hecho de tener a un aliado en el Oriente Medio. O sea, durante muchos años. O sea, cuando de repente los estados de las grandes monarquías árabes iban por su cuenta, no querían saber nada de Occidente. El gran shaitán, los cristianos y tal y cual iban por su camino. A partir del 73. Y sobre todo a partir del 79 sí se occidentalizan, pero antes no. Y luego tenían allí a todas las repúblicas socialistas que dependían también de la Unión Soviética. Los americanos solamente tenían, curiosamente, dos países que le ayudaban. Bueno, tres. Turquía, Irán e Israel. Turquía, Irán e Israel. Irán, con el Shah. Eran los grandes aliados. Se perdió Irán. Turquía y ahí, porque Turquía tiene su propia agenda y ellos sí, pero no. Y Israel es el único aliado incondicional en el quien pueden realmente confiar. Por lo tanto, la relación es mutua. Es una mutua dependencia. Pero es que encima es una mutua amistad. O sea, hay muchos... O sea, he explicado una vez en un curso sobre estas cosas, ¿no? Sobre el tema de diferentes elementos de inteligencia, que las comunidades de inteligencia, por ejemplo, son como dos manos. O sea, tú tienes un servicio de inteligencia y tienes otro, ¿no? Entonces, superpones los dedos y ¿cuál quedan? Quedan simplemente esto, ¿no? Bueno, pues, o sea, los intereses divergentes son muy pequeños en este caso. Otra cosa es con un país que tenga una uña. Ahí ya tiene un margen muy pequeño para maniobrar, pero el margen de maniobra entre Estados Unidos e Israel es muy amplio. Son muchos intereses en común. Entonces eso hace que Estados Unidos le tenga totalmente una barra libre, ¿no? Que tampoco Israel lo necesita. O sea, tenemos que tener en cuenta en el contexto de la región que hemos visto cómo países mucho más pobres que Israel y mucho menos preparados militarmente que Israel han sido capaces de enfrentar y derrotar a grupos terroristas. Hemos visto a Siria, por ejemplo, derrotar a Al-Qaeda, a Daesh, a la FSA, y lo hemos visto también en Irak. En Irak también derrotaron al Estado Islámico, también han derrotado a Al-Qaeda, derrotaron también a algunos grupos terroristas kurdos. Si eso lo han hecho estos países, Israel lo puede hacer también. Es decir, la cuestión no es que Israel pueda perder la guerra, que no la va a perder, sino la cuestión es ¿qué significa esto para la región? Porque por primera vez Irán ha sido capaz de llegar hasta dentro del territorio israelí.
Israel ha llegado muchas veces a Irán. Ha matado muchos científicos, generales, los ha matado ahí y sin ningún tipo de problema. Pero por primera vez entran los iraníes en Israel. Entonces eso implica, bueno, pues que Estados Unidos también tiene que empezar a trabajar en común. Entonces, claro, cuando Estados Unidos le ha dicho eso a Israel, no solamente le ha dicho de que le va a ayudar en la guerra. Los israelíes no necesitan ayuda en la guerra, sino en lo que venga después, que es reconfiguración, como he dicho antes, toda la reconfiguración de las redes de inteligencia, toda la reconfiguración del trabajo de investigación, del trabajo de información, del trabajo de inteligencia, y todo lo que es el trabajo de fijación de objetivos estratégicos en la región, porque a lo mejor ha aparecido un actor nuevo y nadie se ha enterado y empieza a perfilarse a partir de ahora. Han habido muchas tensiones últimamente en Oriente Medio, ¿eh? O sea, esto puede ser también una reacción a lo que ha pasado en Nagorno-Karabaj entre los armenios y los azeríes, que han conquistado el territorio de Artsaj, por ejemplo, y han dejado una mala posición a Irán en ese sentido, sobre todo por Azerbaiyán, que es un íntimo aliado de Israel, ¿no? Entonces, cuidado, porque aquí se está calentando mucho la situación, ¿eh? Y se plantean nuevos retos potentes, ¿eh? La cosa solo ha empezado, ¿eh? O sea, que la gente se olvide de que esto simplemente ha empezado, ¿eh? O sea, que ahora van a quedar, bueno, ríos de tinta. Ok, muchas gracias por este tiempo que nos ha regalado. No queremos quitarle más tiempo. Vamos a programar una entrevista quizás ya con más anticipación. Esto pues sí. Igual como agarraron a Israel, ¿verdad? De sorpresa. Asimismo, pues y de noche. Tuvimos nosotros que hacer algunas maniobras para poder tener también un análisis sobre este tema. Muchas gracias. Desde El Salvador, pues un abrazo para todos ustedes y su familia, que la esté pasando de lo mejor y tiene el tiempo también para poder despedir el programa. Muchísimas gracias. Lo dicho, me siento siempre muy cómodo estando aquí con vosotros. Un gran saludo a su maravilloso país, El Salvador, que llegan muchas noticias del Salvador a España y todas son bastante buenas y positivas. Me alegro mucho. Y nada, seguiremos trabajando en analizar estas regiones del mundo como es Oriente Medio, tan compleja y tan llamativa, ¿no? Que puede resultar tan exótico, pero que realmente esconde cosas que nos afectan directamente, ¿no? Que llegan tanto a España como a El Salvador por igual. Bueno, muchas gracias. Un feliz día en España y aquí pues estamos comenzando la noche. Saludos a todos y bendiciones. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias. Desde este momento llega a usted el programa más esperado en El Salvador y el mundo. Siempre existe